presentes, a todos los que no son maestros, a todos los que caminan a través de estas conferencias que la comunidad tiene el gusto de brindarles, este camino de espiritualidad y este camino de crecimiento individual. Para mí, le he echado de menos en estas vacaciones que hemos tenido y realmente siempre me es grato estar al lado de ustedes y compartir con ustedes lo poco y lo mucho. Debo decirle que les doy a todos, de todo corazón, o les envío toda la fuerza necesaria, toda la grandeza que pueda existir en el mundo para que tengan un 2014 con éxitos, para que todo lo que quieran lograr ante la vida lo logren. Todo es proponérselo. Recuerden que la mente es parte de Dios en todos los sentidos. Es una proyección de la energía divina y de Dios. La mente es todo. La Dios es la personificación de Dios en todos los sentidos para que ustedes logren a través de ella los objetivos que ustedes se propongan. Así que siempre pensamientos positivos, sentimientos, emociones positivas para que puedan lograr precisamente todo lo que deseen en este año que se avecina como un año de grandes cambios en la vida de todos. Así que me tocará cosas buenas también a mí como a todos ustedes. La abundancia es la parte que siempre tenemos que tener presente en nuestras vidas. La abundancia, cuando pensamos en abundancia, cuando pensamos positivamente que lo vamos a lograr todo, se desarrolla todo ese don que nos da la abundancia para crecer, para obtener felicidad, paz, tranquilidad y sobre todo para convertirnos en ese concepto de esa oración que dice es preferible ser martillo que ser yunque. Tenemos que ser martillo ante la vida, accionar para nosotros golpear la propia vida y sacar de la vida lo mejor, sin dañar nunca a nadie, como es lógico. En el yunque se transforma cuando golpeamos el acero en una espada y se transforma. ¿Por qué? Porque en el yunque se hacen cosas hermosas y bellas. Es un transformador prácticamente de cosas lindas que logran los guerreros. De rejas hermosas y bellas, es decir, transforma la vida y sale del fuego, del golpe, sale precisamente de aquello que prácticamente cuando lo vemos no tiene belleza. Por tanto, la belleza está dentro de cada uno de nosotros y somos nosotros los que tenemos realmente que crear la belleza en nuestras vidas, en esas vidas tan hermosas y tan lindas que están dentro de cada uno de ustedes. Por eso cuando me refiero a que el año pasado tuve el gusto de ayudar a muchas personas, de trabajar con ellas desde el punto de vista, vamos a decir, espiritual, y en todas se encontraban un fundamento que tenemos que aprender ante la vida a recoger, que es el autoamor, es la autoestima, porque ahí es donde fallamos cuando no valoramos lo que somos capaces ante la vida de lograr, cuando tenemos miedo, cuando no somos capaces de creer con fe y confianza en el presente y en el futuro, cuando perdemos ese autoamor, esa autoestima interna que debe surgir en cada ser. Ante todo hay que amarse a sí mismo. Ante todo hay que lograr nuestra paz interior, nuestro equilibrio, porque mientras nuestra mente esté en equilibrio, nosotros vamos a lograr con esa mente en equilibrio
quitarnos las enfermedades, quitarnos todo lo que pueda pesar para que nuestro camino esté libre totalmente y lograr lo que nosotros pretendamos lograr de la vida. Vamos a subir. Díganme ahora si me escuchan un poco más. ¿Me escuchan? Bien, perfecto. Y espero que mis palabras hayan podido escucharlas, ¿no? Dependiente que tal vez la escuchaban un poquito más bajo. Me estaba refiriendo al concepto de la autoestima que debe existir en cada uno de ustedes. Muchas veces la soledad individual de cada uno de ustedes le hace mella en su vida personal. Somos seres sociales, seres que tenemos que compartir, seres que tenemos que afianzarnos ante la vida, que no estamos solos. Siempre estamos acompañados de esa energía interna que llamamos Dios. Dios nos acompaña, Dios está a nuestro lado, nosotros somos Dios, porque la divinidad interna está en cada uno de ustedes. La esencia de Dios está en cada uno de ustedes. Ustedes son Dios en persona, pero muchos no lo saben. Muchos sencillamente no lo perciben, siguen sufriendo, siguen canalizando energías negativas, siguen canalizando pensamientos y emociones negativas y no se cuidan lo suficiente para lograr precisamente caminar por el camino de Dios, que lo da todo, da la abundancia, da el enriquecimiento, da el dinero. Cuando se pierde el concepto del miedo, esa barrera con que nos han criado desde pequeños, que nos han inculcado incluso nuestros padres, nos lo inculcaron con amor, pero muchas de las cosas que nos inculcaron en nuestro crecimiento han sido erróneas. Y una de las cosas es que la sociedad inculca el concepto del miedo. Es una sociedad de miedo, miedo a todo. Ese miedo tenemos que quitarlo porque estamos acompañados de una energía que nos rodea, llamámosle prana, llamámosle ki, llamámosle chi, llamámosle Espíritu Santo, llamémosle Dios. Pero Dios está dentro de cada uno de ustedes. Y esa fe, esa confianza que deben tener en el presente y en el futuro. Es la confianza del vencedor, no del vencido. Es la confianza de quien quiere alcanzar precisamente cambios reales en su vida interna, en su espiritualidad, de ser mejor persona. Hemos venido a la tierra sobre todo a ayudar para recibir. No se puede dar, no se puede dejar de dar, porque hay que dar para recibir del universo todo lo hermoso y bello que el universo nos da. Por tanto, para recibir del universo tenemos que dar, desde dinero hasta ayuda, consideración, aprecio, amor. Pero si no nos amamos a sí mismos, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos lograr, mis queridos amigos, dar algo? Ante todo tenemos que darnos a nosotros mismos. Tenemos que amarnos profundamente. Tenemos que amarnos ante todo nosotros. Y amarse es respetarse a sí mismo, amarse es considerarse, amarse es dejar de sufrir, amarse es ver la vida con equilibrio y con armonía, amarse es abandonar todo lo que nos está sencillamente creando dificultades ante la vida. A veces yo no puedo dar amor si sencillamente yo no me amo a mí mismo. Si yo constantemente estoy sufriendo ante los demás, si yo constantemente estoy sufriendo las situaciones de mis hijos, las situaciones que me hace mi esposo o el maltrato de mi esposo, y me convierto en un masoquista
del mundo porque tengo que rendirle pleitesía a mis hijos y a mi esposa. Y entonces no concibo en mi mente que ellos están enfermos, pero yo no. Y tú no eres la culpable. El mundo, la culpabilidad de una situación dura, de un problema que pueda surgir ante la vida familiar, muchas veces no depende de uno, sino de muchos factores, crianza, situaciones de desequilibrio emocional y a la larga traen problemas mayores. Pero cuando uno coge el camino de la espiritualidad, cuando uno coge el sendero correcto, uno tiene que liberarse de todo lo que sencillamente le crea problemas mayores. Porque lo que uno no puede permitir bajo ninguna condición es que lo humillen, que lo golpeen y que sencillamente lo conviertan en algo que no sea amor. Tenemos que fluir con el amor, tenemos que enviarle mucho amor a todas esas personas que están padeciendo, pero ante todo tenemos que amarnos nosotros mismos. Tenemos que amarnos grandemente, porque personificamos la divinidad interna, la esencia de Dios en nuestras vidas. Y si queremos ser Dios en nuestras vidas, tenemos que amarnos para poder ayudar a los demás. Pero tú no puedes bajo ningún concepto ayudar a nadie si tú no te amas. Ese es el primer concepto. Era que tú no puedes dar sencillamente lo que no tienes. Conferencias pasadas, de forma graciosa, vamos a decir complaciente, yo les decía que quería que ustedes me prestaran $1.000.000. Entonces, ¿por qué no me pueden prestar $1.000.000? Sencillamente porque no lo tienen. Si no tienes algo para dar, no puedes dar. Y el amor es idéntico. El amor es lo mismo. Tú no puedes darle amor a otros si tú no tienes amor para ti. Cuando sencillamente comprendas esa verdad sagrada, comprenderás que debes amarte tú y que eso no es egoísmo, bajo ningún concepto. Es centrarte en el camino de la vida. Es lograr la autoestima, es lograr quitarte el miedo de tu propia vida. Entonces, cuando te quites ese miedo, verás cómo la vida va a concretar en darte milagros. Aquellas cosas que no lograbas porque había una barrera de miedo ante la vida comienza a hacerte milagros. Comienzan a darte el universo cosas materiales, cosas hermosas, cosas que muchas veces tú concebiste en un momento determinado y no se hacían realidad, porque tu vida estaba llena de desamor y llena de miedo. Para que el universo como tal pueda brindarte todo lo que tú deseas, tienes que quitarte el miedo, tienes que llenarte de amor. Tienes que vibrar en el mismo sentido que vibra el universo. Tienes que ver esa parte etérica, esa parte de vibración. Tienes que trabajar con tu séptimo sentido, con tu intuición, esa intuición interna que es la que forma parte de tu vida. Muchos perdemos la intuición porque estamos trabajando en un plano netamente material, netamente físico. El hombre debe desarrollar su tercer ojo. Ese tercer ojo que los indios decían que se podía ver el futuro y se podía sencillamente ver más allá que una persona normal. Tenemos que desarrollar ese nivel de intuición dentro de cada uno e ir llevándonos por la intuición, por lo que nos dice ese concepto, esa fuerza, esa energía, que es la que nos acerca cada día a esa parte vibratoria de lo que no vemos,
y de lo que existe, que está ahí, de esa energía y de otro mundo que nos hace un hombre holístico. No somos sencillamente un cuerpo físico, como dicen los médicos. No, somos un cuerpo físico, somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo mental y somos un cuerpo espiritual o kármico. Somos una unidad completa en función de la vida. Si suceden situaciones espirituales, nos va a marcar el resto de los cuerpos. Si suceden situaciones emocionales, nos va a marcar el resto de los cuerpos. Si suceden situaciones mentales, nos va a marcar el resto de los cuerpos. Si suceden situaciones físicas, nos va a marcar el resto de los cuerpos. Porque sencillamente tiene que haber un equilibrio, tiene que haber entre todo una armonía. Cuando hay un cuerpo que se desequilibra, que no tiene armonía, desequilibra todo el conjunto. Eso tenemos que tenerlo claro. La parte más importante de poder nosotros como seres que somos espirituales, tener presente lo que siempre expresamos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Una experiencia humana preñada, llena de problemas, de situaciones, de formas que tenemos que cambiar, que tenemos que crecer, tenemos que experimentar cosas nuevas, atrevernos a experimentarlos, cosas que tenemos que vivir, tenemos que abrirnos al amor, pero no solamente al amor físico, tenemos que abrirnos a todo tipo de amor. Sentir incluso el amor sexual, ¿por qué no? También eso es importante en el concepto de la vida. Eso es parte de una necesidad propia del ser humano. Es decir, tenemos que abrirnos a todo tipo de amor dentro de las normas que puedan regir nuestra propia vida. Pero hay veces que tenemos que liberarnos de toda una serie de tabúes y de situaciones que nos hacen la vida no experimentarla. A veces decimos, y ustedes lo conocen, en esta charla que hoy estamos llevando a ustedes para, dentro del contexto de todo lo que el año pasado dimos, recordar conceptos de crecimiento humano. Decimos que lo más importante que tiene el ser humano es el aquí y el ahora, el presente. Y olvidamos que es así. Muchos de nosotros vivimos en el pasado y el pasado ya pasó. Los problemas, las situaciones, los problemas que experimentamos en momentos determinados de nuestras vidas pasaron. Tenemos que aprender a perdonar el pasado y perdonarnos nosotros mismos de los errores que hemos cometido. Porque parte de las cosas que nos hirieron en el pasado, la culpabilidad también recae en nosotros, por falta de madurez, por falta de experiencia, por falta innegable de muchas cosas en nuestro crecimiento espiritual. Es decir, es como cuando decimos a una persona, por favor, todo techo tiene su propia paja. ¿Por qué criticar? ¿Por qué juzgar? Si todos somos humanos, tenemos que aprender a no juzgar a nadie. Muchas veces no sabemos el porqué de una actitud determinada de una persona. Y antes de juzgar, hacemos silencio porque Dios no juzga. Dios es amor. Dios perdona. Y si Dios perdona,
y Dios nos juzga, ¿por qué tenemos nosotros que juzgar a nadie? Sencillamente lo mejor es no juzgar. Cada cual tiene su propia experiencia, cada cual tiene su propio mal y cada cual tiene que enmendar aquellas cosas o aquellos errores para ser mejor, porque el pecado, amigos, no existe. Y perdonen a aquellos que son de la religión católica, la cual respeto. Estoy expresando un concepto personal. Para mí no existe el pecado, porque todo hombre tiene derecho a ser mejor. Todo hombre tiene derecho a equivocarse. Todo hombre tiene derecho a que si comete un error ante la vida, perdonarse él mismo y sobre todo mejorar él mismo y ser capaz de salir adelante a pesar de los errores. Es como el ladrón que va a una cárcel, es juzgado, sale de la cárcel y pagó, pretende no robar más y sencillamente lo seguimos juzgando toda la vida. Porque el ser humano acostumbra siempre a juzgar, siempre, en vez de perdonar, en vez de dar fe y confianza a los demás y que los demás demuestren realmente que son capaces de salir adelante y de no volver a caer en sus propios errores. Por tanto, el pasado fue, tenemos que aprender a mejorar, tenemos que volver al presente, diciéndonos a nosotros mismos que lo más importante que tiene el ser humano es el presente. En él es donde vamos a trabajar y donde vamos sencillamente a hacer el futuro. Porque incluso el futuro es incierto. Perdemos un 50% pensando en el pasado y perdemos otro 50% pensando en el futuro. Cuando lo más importante del hombre es el aquí y el ahora, el presente. En él tenemos que trabajar para nosotros crear el futuro. Muchas veces nos estamos quitando cosas hermosas, cosas lindas o posibilidades en el presente. Decimos, no, cuando tenga el dinero, cuando yo voy a ir a tal lugar, pero nos llega repentinamente la muerte, porque era el ciclo de nuestra propia vida, nacer, desarrollarse y morir. Y dejamos atrás, y en ese atrás, el espíritu nuestro tal vez va a estar inconforme, porque nunca fue capaz de dar un paso en su vida presente para poder gozar del aquí y del ahora, sin decir, no, mañana cuando yo pueda. Es decir, todo lo que esté presente hoy en día, que ustedes puedan vencer, que ustedes puedan gozar, que ustedes puedan divertirse, que ustedes puedan sentir con amor propio, disfrútenlo, disfrútenlo. Porque lo más hermoso que pueda existir es el aquí y el ahora, el presente. Ni el pasado ni el futuro. El futuro lo hacemos en el presente. Esa es la base de cómo tenemos que pensar, de cómo tenemos que proyectarnos y tener ante todo el concepto de que Dios está en cada uno de ustedes, aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes no lo sepan. Recuerden que el hombre viene a la tierra a buscar esa divinidad interna y que muchas de las concepciones místicas, esotéricas, de escuelas como los Rosacruces o escuelas diferentes en el mundo
están basadas en ese principio, en que cada hombre es Dios, lo único que ese hombre no lo sabe. Que el ser humano viene a la tierra en busca de su divinidad interna perdida, de esa que no se lo dice nadie, porque las religiones, y con el propio perdón de aquellos que sean religiosos, nos imponen y nos ponen personas que intermedian entre Dios y nosotros, cuando yo puedo hablar con Dios porque Dios está dentro de mí. No necesito intermediarios, necesito solo proyectar el concepto de que la divinidad interna, esa que el hombre busca, está dentro del propio hombre. Recuerden las anécdotas que le hemos hecho, sobre todo aquella anécdota hermosa de los dioses hindúes cuando querían colocar la divinidad interna y enterrarla en el fondo del mar. Y un dios, el más viejito y de más experiencia, dijo: por favor, no la entierren en el mar, en el fondo del mar, porque tarde o temprano el hombre va a bajar y la va a encontrar. Otro sugirió colocarla en la cima de la montaña, en el Himalaya, las montañas más altas, y dijo: por favor, no la coloquen allí, porque tarde o temprano el hombre va a encontrar la divinidad, va a subir y la va a encontrar. Y el mismo viejito, lleno de experiencia, expresó a los demás dioses: por favor, colóquenla dentro del hombre. Y desde entonces todos los hombres buscan la divinidad y no la encuentran, porque precisamente la divinidad está en cada uno de ustedes. Lo único es que muchos no lo saben. Es decir, amigos, consideren que la energía de Dios está en cada uno de ustedes. Pero para que eso se desarrolle, para que ustedes sean capaces de sentirla, tienen que buscar el equilibrio, tienen que buscar la armonía y ante todo tienen que buscar que el miedo desaparezca de cada uno de ustedes. Todos somos chamanes, todos somos, como a veces no me gusta decir, pero debo decirlo, somos brujos. Todos tenemos en nuestra alma algo con que trabajamos la magia. Y esa magia no es más que nuestra energía interna, nuestro valor cuando estamos dentro del mundo etérico y cuando transformamos ese mundo etérico que es tan hermoso y tan bello para ser más sanos y para ser más felices en el contexto de la vida. La felicidad es parte precisamente de lo que nosotros tenemos que lograr a toda costa en cada una de nuestras vidas. Siendo felices en esta vida, logrando la felicidad, en nuestra reencarnación vamos a ser un poco más felices en todos los sentidos, para que esa abundancia llegue al corazón de todos ustedes. Recuérdense dos aspectos que son importantes y que hemos recalcado en las clases anteriores. Primero, el concepto que tenemos de la alimentación y el concepto que tenemos de que son los pensamientos, las emociones y los sentimientos negativos lo que crean la base de la enfermedad. Cuando nos referimos, para tocar la alimentación al final y recordar conceptos que hemos dado, cuando nos referimos a la parte de pensamientos, emociones y sentimientos, estos se alojan en el subconsciente. El subconsciente
es la parte de la mente donde va allí precisamente cuestiones que el ser humano va a absorber para crear el bien o el mal. Allí es donde tenemos que trabajar, en nuestro subconsciente. Si nosotros limpiamos nuestro subconsciente con las técnicas que hemos aprendido, es decir, dimos un pequeño curso de técnicas de liberación emocional para que ustedes lo aprendieran, lo dominaran, para que ustedes a través de esta técnica tan hermosa y tan bella, que nos convierte como si fuera una cebolla. El ser humano tiene tantas cáscaras, esas cáscaras son pensamientos, emociones, sentimientos, que tenemos que ir quitando poco a poco. Y nos vamos a dar cuenta cómo cuando nosotros quitamos las que más pesan, aquellas que menos pesan desaparecen de nuestro subconsciente. Hay un famoso cuento que a veces yo se lo he dicho, que es el hombre que llega a su casa del trabajo lleno de preocupaciones y se abraza un árbol, y allí en aquella ceremonia, al abrazarse el árbol y estar ahí unos minutos abrazado al árbol, él sale, entra a su casa y al día siguiente cuando sale del trabajo, vuelve al árbol, se vuelve a abrazar y sale feliz para su trabajo. Pero que aquello llamó la atención del vecindario. Y entonces alguien se atreve a preguntarle por qué él hacía esa ceremonia. Y él le dice en una franca sonrisa, porque llego a casa lleno de preocupaciones y cuando me abrazo a aquel árbol, dejo allí colgado en ese árbol todas las preocupaciones habidas y por haber. Y penetro directamente a casa limpio de preocupaciones para darle amor a mi esposa y a mis hijos. Cuando salgo de nuevo para el trabajo, me abrazo al árbol para recoger las preocupaciones que he dejado colgado allí. Pero sabes, me doy cuenta de algo, que cuando voy a recoger las preocupaciones, recojo menos preocupaciones que las que dejé colgadas. Con ese cuento se crean las bases de que el ser humano tiene cientos de preocupaciones y cientos de cosas por qué luchar, pero que ninguna debe, bajo ningún concepto, crearnos problemas al punto de un desequilibrio en nuestra mente. Ese desequilibrio, cuando sucede por problemas de cualquier tipo ante la vida, tenemos recursos para trabajar, porque precisamente esos desequilibrios que puedan existir en nuestra mente subconsciente hoy en día están muy bien estudiados a través de la kinesiología holística del doctor John Diamo, que revolucionó de cierto punto de vista, siendo psiquiatra, el concepto actual de la psicología. Es decir, creó un método, tuvo que estudiar durante 10 años la medicina tradicional china, estudiar la acupuntura, para conocer interiormente cómo se comportaba ese mundo holístico, ese mundo emocional, y se percató cómo la mente subconsciente, cuando el timo, ese órgano maravilloso, extraordinario que existe debajo, por arriba del corazón y debajo de la garganta, que era el órgano que regía precisamente dentro de las metodologías de kinesiología, se había visto que el timo era mucho más que un órgano pequeño, un órgano que se contraía cuando había problemas o situaciones en la persona. El timo rige, ante todo,
el sistema inmunológico del cuerpo, pero rige también cuando hay desequilibrio en el timo, cuando hay miedo, cuando hay odio y cuando hay envidia, que el timo se desequilibra, el timo comienza a absorber las emociones negativas y colocar precisamente en los canales energéticos del cuerpo 7 a cada lado y 7 en el medio. Son 14 meridianos, pero en los laterales están los mismos meridianos. Y cuando esos meridianos, cuando el timo como centro rector se desequilibra, comienza a absorber esos meridianos, los sentimientos, las emociones y los pensamientos negativos de las personas. Se crea un método así que puede, bajo todos los conceptos, hacer un diagnóstico de las emociones que la persona está padeciendo. Por tanto, ejemplo, esto es un repaso. La próxima clase vamos a dar el método ya completo para que ustedes lo dominen. Ejemplo, el pulmón. El pulmón, que es un órgano importantísimo, es el órgano de la humildad, de la tolerancia, de la modestia. Cuando no hay tolerancia en una persona, cuando no hay modestia, cuando no hay humildad, se absorbe desdén, burla, desprecio, altivez, falso orgullo, intolerancia. En el ser humano lo que más se percibe es la intolerancia. Casi el 90% de las personas que padecen del pulmón son personas intolerantes, consigo misma y con los demás. Esa actitud ante la vida, desde el punto de vista emocional, trae como consecuencia que usted se enferme de los pulmones. Repetía yo que tengo una tía con esa característica, la gente más intolerante que puede existir. Ella es el centro del mundo. Cuando vas a hablar con ella, te para y ella sola habla, le echas una peseta, tienes que echarle, y ya con esa peseta habla solo. Es decir, es una de esas personas que se cree el centro del mundo, en todos los sentidos. Sabe todo y en realidad no sabe nada, es un analfabeta en todos los aspectos. Que me perdone mi tía, pero es la realidad. Tiene problemas muy serios en los pulmones y no dan, ni los médicos darán nunca con el problema que tiene, porque todo lo que tiene es la intolerancia con que vive. Y ese es un ejemplo, sencillamente, un ejemplo. Igual cuando pongo el ejemplo del hígado. El hígado es el órgano de la felicidad y de la desdicha. Si tienes problemas de infelicidad y de desdicha, va allí al hígado. Y sencillamente la persona comienza a padecer del hígado. La infelicidad hace que usted padezca del hígado, que tenga problemas en el hígado. Pero ¿cuál es la parte más importante de lo que yo quiero decirle, independiente, que todos los órganos así absorben emociones diferentes y esas emociones crean situaciones que le pueden crear a usted problemas muy serios? Sencillamente que si usted da el paso, en el caso del hígado, de la infelicidad y la desdicha, a ese puentecito que se cruza y la persona comienza con la depresión, usted está autosuicidándose. La depresión no es más que el deseo de morirse. Cuando la persona tal vez anímicamente no es capaz de suicidarse, pero quiere morirse. Y como usted tiene un concepto interno, las células están vivas, existe la memoria celular y sencillamente sus células van a absorber la memoria celular que usted con su mente le está inculcando a las células y ellas van a paralizar
el sistema inmunológico. Al paralizarlo, dejan de trabajar los glóbulos blancos, las células T, todo el sistema inmunológico que siempre está trabajando contra microbios patógenos, siempre está trabajando contra hongos, virus, que usted tiene internamente, y bacterias también. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Que usted va a desarrollar cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, porque el sistema inmunológico, dada la situación emocional que usted tiene, ha creado las condiciones para que se desarrolle una enfermedad que puede ser una enfermedad aguda, crónica, hasta un cáncer, un lupus, un cáncer en las sangres. Es decir, cualquier cosa se le puede presentar porque usted colapsó mentalmente. Estos son los problemas más grandes que puedan existir hoy en día. Yo diría que el 60% o el 50% de los problemas que se presentan en la vida de ustedes o en la vida de todos nuestros pacientes son los problemas emocionales que se están padeciendo. Por eso es tan importante el equilibrio y la armonía mental y conocer técnicas que nos faciliten, como las técnicas de liberación emocional o esta técnica. Nosotros con estas técnicas podemos quitarnos de arriba todas las emociones, sentimientos, pensamientos que nos pueden hacer daño, que nos pueden desequilibrar, que nos pueden desarmonizar, que nos pueden crear situaciones de cualquier tipo en nuestras propias vidas. Por tanto, es muy importante el equilibrio y la armonía mental. Eso es muy importante. Ese es el primer factor que tenemos nosotros como personas que dominar. Aquellas técnicas que nos faciliten tener nuestra mente en equilibrio y en armonía. Lo segundo, que es más importante también, que es tan importante, mejor dicho, es la comida, la forma de alimentarnos. Hay un principio básico que es la alcalinidad del cuerpo, que hemos hablado de ella. Si no tenemos oxigenado nuestro organismo, y la oxigenación se hace a través de caminar y ejercicios respiratorios, sobre todo la respiración abdominal, la respiración completa o embrionaria, que es un tipo de respiración totalmente diferente a la pulmonar que actualmente nosotros tenemos. Los niños mantienen la respiración hasta la edad de 7 años, me refiero a la embrionaria. Por eso los niños son tan inquietos, tienen una capacidad respiratoria muy grande, corren, brincan, no se cansan nunca. Después desaparece de nuestro organismo esa respiración. Le dicen embrionaria porque nacemos con esa respiración. Y después tenemos que aprenderla. Tenemos que aprender a hacer la respiración embrionaria. Tenemos que aprender a hacer la respiración completa o embrionaria. Porque el ser humano pasa directamente a la respiración pulmonar, que absorbe del medio una capacidad de hectolitros de oxígeno inferior totalmente a la respiración embrionaria. Por tanto, estamos respirando menos hectolitros del medio ambiente que cuando hacemos respiración embrionaria o respiración completa. Por tanto, ¿por qué el Tai Chi Chuan? ¿Por qué el Qigong? Esas técnicas que ustedes han escuchado, porque todas realizan precisamente o están basadas en la respiración embrionaria. Todas oxigenan totalmente el organismo, llevan a los pulmones mayor capacidad de hectolitros. Bien, y el ser humano tiene que aprender esos ejercicios para hacer los ejercicios durante, un ejemplo, repetir una respiración
o una técnica determinada 20, 30 veces o ciclos de ejercicio para usted oxigenarse directamente. Ahora, ¿por qué es necesario oxigenarse? Yo no he visto ningún atleta, ninguna persona que se oxigene. Incluso hay técnicas de Tai Chi Chuan, que son técnicas solamente caminando con ejercicios de oxigenación para combatir ya un cáncer. Ninguna persona que practica estas técnicas padece de cáncer. Porque mientras más oxigenado usted tenga sus células, usted sencillamente no padece de enfermedades ni de cáncer. Las células malignas, las enfermedades necesitan un cuerpo ácido, no alcalino, y un cuerpo con falta de oxígeno. En un medio con falta de oxígeno, en un medio ácido, todo cuerpo ácido, en la práctica está falta de oxígeno. Allí es donde tiene la fuerza interior para crearse un cáncer o crear cualquier enfermedad. Por tanto, lo primero que el ser humano tiene que aprender es técnicas de Qigong o técnicas de respiración abdominal para oxigenarse totalmente el cuerpo, para mantener sus células bien, para mantener en equilibrio y en armonía todas sus células. Lo segundo, en vez de ejercicios fuertes, el que lo pueda hacer una gente joven, pero el mejor ejercicio que puede hacer es caminar. Caminar. Bien, o bailar. También, María, maravilloso. Pero incluso para una persona que esté fuera del peso habitual, bailar necesita energía. Tal vez no lo tenga. Lo más factible es comenzar a caminar hasta que puedas llegar a 45 minutos diarios. Comenzar 10 minutos por reloj. Bien, una vez que logres durante 15 días caminar 10 minutos a nivel de reloj, subirlo a 15, después subirlo a 20, hasta que tú puedas caminar diariamente 45 minutos. Bien, hay dos pasos para caminar, un paso lento y un paso a prisa. Creo que el hecho de caminar es el ejercicio más extraordinario que puede existir para cualquier persona que no lo haga, o cualquier persona que no haga ejercicio. El ejercicio es fundamental. Hay que sencillamente aprender a respirar, dominar las técnicas de respiración. Los domingos, durante la sanación que hacemos los domingos, se están dando clases de Qigong. Bajen de nuestra comunidad esas clases de Qigong que están allí, apréndanlas, porque todas se hacen precisamente para que ustedes tengan las técnicas de Qigong, que todas se hacen con respiración abdominal o embrionaria, o la respiración profunda, como ustedes le quieren llamar. Recuerden que esta respiración comienza en el vientre, no se lo he explicado, comienza en el vientre, se saca el vientre, pero no es tan fácil. Al sacar el vientre se hace un candado anal que es cerrar el ano para que no se vaya la energía por el ano, y se va subiendo desde el vientre el aire poco a poco hasta el plano superior. Cuando uno comienza a disipar el aire, es decir, a botar el aire, a expirar el aire, es contrario. El vientre penetra totalmente hacia adentro, y se va botando lentamente el aire, lentamente ese aire. Una vez que termine, se abre el candado anal
es decir, el ano. Eso es muy importante por muchas cuestiones, sobre todo para el hombre, porque esas técnicas le dan un masaje a la parte de la próstata, a la parte del hombre, incluso a la mujer, aunque la mujer no tiene próstata, también le da un masaje a toda esa parte de, del sexo. Todas esas técnicas son súper importantes dentro del taoísmo, porque esas técnicas después van a mover con cosas semejantes la energía interna a través de la llamada microórbita interior, la pequeña órbita microcósmica interior, donde usted va a llevar el aire completamente desde el centro del vientre al punto Wi-Yin, que es el punto que está entre el ano y la vulva de la mujer o el escroto del hombre, y de ahí subirlo a través de la columna vertebral completa hasta nuestro cerebro y llevarlo hasta la energía, hasta la parte alta de la boca, es decir, ahora no me sale el nombre de donde allí tenemos que colocar la lengua a rozar pegada al cielo de la boca, al cielo de la boca. Precisamente en el cielo de la boca, cuando nosotros cerramos, algo te voy a decir, Marialita, yo llevo estudiando Manta Chá durante 15 años, lo he estudiado. Fui en Cuba, creamos en Cuba o participé en Cuba de un grupo de Manta Chá cuando nadie conocía Manta Chá, cuando nadie sabía ni lo que hacía Manta Chá. Pertenecé a un grupo de taoístas, de técnica, donde aprendí mucho de Manta Chá. Considero que Manta Chá es mi maestro y tengo la colección completa de libros de Manta Chá. He estudiado Manta Chá durante casi 15 años. Con eso te lo digo todo. Y no quiero hablar de esas cosas acá. Pero sé quién es Manta Chá, lo domino perfectamente. Y tal vez ninguno de ustedes tiene los libros que yo tengo de Manta Chá hoy en día. Por desgracia, todos los libros no están digitalizados. Muchas veces me lo piden y le tengo que decir, por desgracia, amigos, no se lo puedo dar porque no los tengo digitalizados. Pero tengo gran parte de sus libros digitalizados. Alguna parte de sus libros, no todos. Bien. El hecho, amigos, que todas estas técnicas hay que dominarlas porque el Bio-Reiki es una técnica de un maestro precisamente español que ha creado un Reiki con las técnicas taoístas. Y debo decirle que para mí es extraordinario el Bio-Reiki porque complementa el Reiki con el Qigong o con las técnicas de Qigong, y sería maravilloso que ustedes pudieran estudiar el Bio-Reiki. Es mi concepción, para mí, que adoro el taoísmo, que considero que el taoísmo es extraordinario en su concepción metafísica, ocultista, en su concepción esotérica. Debo decirle que es maravilloso el Bio-Reiki. Si alguien no tiene el libro, pídanmelo. Yo con gusto se los envío para que ustedes vean que vale la pena realmente hacer la iniciación del Bio-Reiki y conocer las técnicas del Bio-Reiki de este afamado maestro español. Bien, exactamente son las 8:30
estábamos hablando de dos cosas, de la forma en que tenemos que enfocar la alimentación y cómo era necesario precisamente dominar las técnicas de respiración y cómo era necesario dominar la alcalinidad del cuerpo. Ahora, la alcalinidad del cuerpo, ¿cómo sabemos si un cuerpo está alcalino o está ácido? Todo cuerpo alcalino que esté 7, que es el neutro, de 1 a 6 es ácido, el cuerpo está en mal estado, y de 7,5 a 8 es como debe protear el cuerpo humano. El cuerpo humano, no, aunque la alcalinidad va de 8 a 14, no puede estar en 14, sería demasiado alcalino. Por tanto, el cuerpo humano debe tomar un agua alcalina, que es necesaria, alimentarnos con agua alcalina, que esté de 7,5 a 8 grados, a 8 pH. El pH es el índice, el pHímetro, el índice de alcalinidad de un cuerpo. Nosotros debemos tomar un agua alcalina, tenemos que preparar esa agua alcalina. La forma más fácil de prepararla es cuando cogemos 5 litros de agua, 1 litro, y compramos un papel pH y medimos el bicarbonato de sodio libre de aluminio que le vamos a agregar a esa agua. Vamos con una cucharadita a agregarle un bicarbonato de sodio libre de aluminio, homogenizamos el agua y medimos con un papel de pH, en dependencia de que nos vaya dando el rango de 7,5 a 8, ahí dejamos el agua y es el agua como debemos tomarla. Ahí tiene la alcalinidad mejor. Pero además, aunque las aguas que embotelladas, que muchas que tomamos, el 90% de esas aguas son ácidas. Es un agua ácida que nos perjudica. Tenemos que alcalinizar el agua y tenemos que tomar agua alcalina para que nuestro organismo, a través de esa agua alcalina, alcance la alcalinidad. Pero no solamente eso. La alimentación que tenemos que comer es alcalina. Por tanto, la alimentación vegetariana, en su inmensa mayoría, es alcalina. Precisamente la alimentación macrobiótica es alcalina. Yo me voy por la alimentación macrobiótica porque es la más idónea y está basada en comer arroz integral que nos va a servir para tener nuestros intestinos sanos, porque todas esas pajitas, el error más grande, un ejemplo, en el siglo pasado, en el siglo XX, que cometió el desarrollo de la tecnología, fue quitarle a las gramíneas, al arroz, al trigo, y limpiarlo de esas pajitas que estaban pegadas al arroz y a otras gramíneas. Porque es allí donde están los nutrientes, allí es donde están las vitaminas, allí es donde están los minerales, los microminerales colocados. Además, el organismo necesita de ellas para limpiar los intestinos. Muchos de los problemas que tenemos en los intestinos es que no comemos vegetales, es que no comemos la cáscara de muchos vegetales. Un ejemplo, yo me como toda la cáscara, a mí me gusta hervir, nosotros le llamamos viandas, no sé cómo ustedes le puedan llamar, la calabaza. Y entonces la gente no se come la cáscara de la calabaza. La cáscara de la papa, un ejemplo, cuando yo hiervo una papa, aunque no le esa cáscara hace bien comérsela. Aunque no le considero la papa, hay que quitarla porque es ácida. Pero bien, las comidas ácidas que nos pueden perjudicar grandemente
son las carnes. Bien, cuando se está enfermo, se tiene problemas, no se debe comer ni carne blanca ni pescado. Realmente, la carne roja es acidificante. La carne roja la comemos y va allí, después que pasa por todo el intestino delgado, llega al intestino grueso y ahí se queda, no se defeca. Y se va colocando diferentes tipos al punto que no deja después asimilar los nutrientes necesarios y vienen los problemas de cáncer y los problemas intestinales por la acumulación de tantas carnes, tanto jamón, tanto carne roja, todo lo que es carne, vaya. ¿Por qué? Porque sencillamente el ser humano no se ha acostumbrado también a hacerse limpiezas de colon. Las limpiezas de colon duran hasta 7 días y se hace un lavado diario y se llena un cubo así de porquería porque el 90% de las personas que tienen problemas tienen una panza grandota, inmensa, y es producida por la acumulación de toxinas y comidas que están allí, sobre todo carnes. Yo me imagino en Argentina, en Uruguay, en lugares que comen mucha carne, en la propia América Latina, cuánta gente con panza, tanto mujeres o hombres, tienen producto de la alimentación con la carne. Además de lo acidificante que son la carne, que cuando acidifican el organismo y se quedan allí, crean grandes problemas para los intestinos. Tenemos que hacernos limpieza de colon, buscar cómo limpiarnos el colon con pastillas que existen hoy en día para ello y someternos una semana, 15 días a una limpieza de colon grande hasta que desaparezca todo eso, hasta que nosotros podamos hacer caca, como decimos en Cuba, de todo, de limpiarnos totalmente el intestino, de volver. Existen terapias para limpieza del colon, pero son muy caras. Tenemos que lograr, en ese sentido, hacernos limpieza a través de la cosa más económica, que es comprar las pastillas necesarias para hacernos una limpieza de colon y limpiarnos de toda la porquería que tiene nuestro colon. El colon, los intestinos, tienen la capacidad de que tiene un centro nervioso que todo lo que sucede allí repercute sobre la mente o sobre el cerebro nuestro. Por tanto, mientras mejor se tengan los intestinos, también se va a tener el cerebro nuestro en perfectas condiciones en todos los aspectos. Eso es necesario. Hay que alimentarse, hay que dejar la leche. La leche es acidificante, la leche de vaca no alimenta, y aunque ustedes se asombre, da cáncer. Y no lo dicen. Tienen que tomar leche de coco, si es posible. Dejar la leche fuera del contexto. La leche no alimenta, es uno de los grandes engaños de todas las épocas. Y no me digan loco, si ustedes quieren, tengo elementos suficientes para hablar de la leche. La leche, después que se pasteuriza y se homogeniza, pierde todas las enzimas necesarias, de las cuales tal vez el hombre podría ayudarse. Y ustedes no pueden tener una vaca en la puerta de su casa para ordeñarle y tomar la leche desde allí. En los años 30 se hicieron pruebas. Se cogieron 2 gamadas de gatos. A una se alimentaba con leche desde la vaca y a otra con leche pasteurizada y homogenizada. En la tercera generación, todos los gatos, los cuales se alimentan con leche pasteurizada y homogenizada, nacieron deshuesados, nacieron prácticamente muertos. Hoy en día, a esa leche pasteurizada y homogenizada se le agrega, como ustedes ven,
todo tipo de vitaminas para que ustedes puedan tomar ese líquido que llamamos leche con vitaminas, porque sencillamente la leche no sirve para nada. Para acidificar el cuerpo, cada día, incluso los médicos, cuando usted tiene ciertos problemas, ya están quitándole la leche a todas las personas, prohibiéndole la leche. Y muchas personas, por el ácido láctico que contiene la leche, tienen que quitarse la leche porque le da problemas serios. Por eso hay leche que ya vienen sin ácido láctico. El problema es vendérsela. Pero bien, traten de tomar leche de coco. Es la mejor leche y sin azúcar. Otra cosa, tienen que quitarse el azúcar totalmente. El azúcar es un veneno total, completo. Y si alguien está creyendo que le va a hacer daño, ¿no?, y que tiene necesidad de azúcar, compren stevia, que la stevia es extraordinaria, maravillosa para endulzar y hace mucho bien al organismo, sobre todo a los diabéticos. El arroz blanco para los diabéticos le crea mucho daño. El arroz blanco se convierte en almidón, el almidón en energía, pero a la larga todo eso, y la energía es energía, sí, pero en grasa. Y todo eso va al páncreas y crea problemas serios en el páncreas. A principios del siglo pasado hubo una hambruna muy grande en China. Murieron como 5 millones de chinos que solamente se alimentaban de arroz blanco. Allí se desarrolló la enfermedad del beriberi. Esa enfermedad era la falta de todo, vamos a decir, de vitaminas, de proteínas, de todo, y se comprobó con esa cuestión tan dura, tan problemática que sucedió en China, como el arroz blanco no era lo idóneo para una alimentación sola. Bien, por tanto, deben comer el arroz integral. Ahora, ¿cómo preparar el arroz integral? Pueden sumergirlo en agua un día antes, con un poco más de agua del normal, y utilizar la sal de mar. La sal de mar es la sal de la vida. La sal industrial que contiene yodo es la sal de la muerte. Precisamente el cloruro de sodio de la sal común es la sal después de pasar un proceso industrial que se convierte en cloruro de sodio y no tiene lo que tiene la sal marina. La sal marina tiene todos los elementos periódicos de todos los elementos de la tabla de Lomonosov, de la tabla periódica de química, es decir, ahí está, todos los elementos de esa tabla. El hecho es que tenemos que aprender, mis queridos amigos, a tener una alimentación correcta. Ya como hemos concluido este ciclo, los espero el próximo jueves para continuar esta charla, para aprender y para tratar de ser ante la vida un poco mejor en todos los sentidos, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional. Para ustedes, todo mi cariño, todo mi amor, y que Dios siempre lo bendiga. Los espero el próximo jueves. Un abrazo grande para todos los que por primera vez me escuchan, que han compartido conmigo esta charla, y espero que se haga habitual, que participen en la misma, y espero también que esta charla les haya servido de conocimiento y que hayan aprendido también de ella. Les quiero mucho. Que Dios los bendiga a todos.